Si alguna vez te ofrecen la vida de tus sueños a cambio de un pequeño sacrificio, piénsalo 2 veces. Mi prima Ariadna lo aprendió de la peor manera, cuando aceptó mudarse con un anciano millonario, convencida de que solo ganaría su fortuna. Pero lo que realmente recibió fue algo mucho más oscuro y aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Y lo peor de todo, ahora ya no queda rastro de ella. Ariadna siempre fue una soñadora, pero de las que sueñan con los pies en la tierra. Nunca se dejó engañar por cuentos de hadas ni fantasías de príncipes azules. No porque no quisiera creer en ellos, sino porque la realidad se encargó de apagar cualquier chispa de ilusión en su vida. A sus 19 años, había experimentado más pérdidas que la mayoría de la gente a su edad. Creció en un hogar roto, donde el cariño era escaso y el dinero aún más. Cuando cumplió los 16, su madre falleció repentinamente y su padre, incapaz de soportar el peso de la responsabilidad, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, Ariadna se las arregló sola. Trabajaba largas horas como mesera en un restaurante viejo y decadente, uno de esos lugares que apenas se mantienen en pie. A pesar de su juventud y belleza, su vida parecía haber quedado atrapada en un ciclo interminable de desesperanza. Todos los días eran iguales. Despertaba en su pequeño departamento de una sola habitación, caminaba hasta el restaurante, atendía a clientes ingratos y al final de la noche volvía sola, cansada y sin nada más que una escasa propina que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler. Fue en ese lugar, en el restaurante, donde conoció a don Ernesto. Recuerdo la primera vez que me habló de él. Ariadna me llamó una noche, emocionada por lo que describió como la oportunidad de su vida. Aquel día, un anciano elegante había entrado al restaurante. Tenía alrededor de 78 años, el cabello completamente blanco y una barba bien cuidada que le daba un aire aristocrático. Usaba un bastón de caoba con una empuñadura de plata, y sus movimientos, aunque lentos, estaban cargados de dignidad. Parecía un hombre que había visto de todo en la vida, pero lo que más le llamó la atención a Ariadna fue el brillo astuto en sus ojos. Don Ernesto era un cliente frecuente. Al principio, solo ocupaba una mesa en la esquina, lejos de las miradas curiosas de los otros comensales. Pedía platos sencillos, pero con una elegancia que no se veía en ese barrio. Era como si aquel lugar estuviera por debajo de él, pero por alguna razón seguía volviendo. Con el tiempo, comenzó a entablar conversaciones con Ariadna. Al principio pequeños comentarios sobre el clima o la música que sonaba de fondo, pero poco a poco las charlas se fueron alargando. Le preguntaba sobre su vida, sobre sus aspiraciones, y ella, quizás por la soledad que la envolvía, comenzó a confiar en él. Una noche, don Ernesto se ofreció a llevarla a casa en su lujoso auto. Fue ahí cuando le propuso algo que cambiaría su vida para siempre. «Ariadna», le dijo mientras su voz se deslizaba como una serpiente entre las sombras del coche. «Tengo una oferta para ti. Algo que puede sacarte de esta miseria». Ella, intrigada, lo escuchó con atención. Él le habló de su inmensa fortuna, de sus inversiones, de la vida cómoda que había llevado por años, y luego de repente hizo una pausa, la miró a los ojos y dijo las palabras que la marcarían para siempre. «Necesito compañía», confesó. «Alguien joven, alguien que me entienda. No tengo familia ni amigos cercanos, y no me queda mucho tiempo. Si aceptas mudarte conmigo, te prometo que toda mi herencia será tuya cuando me vaya. No tendrás que preocuparte por nada más en tu vida». Ariadna no podía creer lo que escuchaba. ¿Era real? Un anciano millonario ofreciéndole la oportunidad de vivir sin preocupaciones, de escapar de la monotonía y la pobreza que la asfixiaban. Para ella, era como un cuento de hadas distorsionado, una oportunidad única. No se lo pensó demasiado. La vida le había sido tan cruel
que la idea de vivir con un hombre mayor y cuidar de él a cambio de su fortuna le parecía un pequeño sacrificio comparado con lo que podría ganar. Don Ernesto la llevó a conocer la mansión unos días después. Desde el momento en que Ariadna cruzó los imponentes portones de hierro, una extraña sensación la invadió, como si algo en ese lugar estuviera mal, fuera de lugar. La mansión era una estructura colosal de otra época, con techos altos y amplios jardines, pero también parecía anclada en el pasado, como si los años hubieran detenido su curso en ese rincón olvidado del mundo. Aunque la majestuosidad del lugar era innegable, había algo opresivo en el aire, algo que Ariadna no podía explicar. Don Ernesto le mostró las habitaciones que ocuparía, el comedor donde cenarían juntos y la sala donde pasarían las tardes charlando. Todo parecía normal, hasta que llegaron al ala oeste de la casa. Allí, las puertas estaban cerradas con llave, y cuando Ariadna le preguntó por qué, él simplemente sonrió y le dijo que esa parte de la casa estaba fuera de límites. No le dio más explicaciones, pero en su sonrisa había algo perturbador, algo que no cuadraba con el anciano amable que había conocido. A pesar de las señales de advertencia, Ariadna aceptó mudarse. En su mente solo podía pensar en una cosa: la herencia. Vivir con don Ernesto durante unos años no parecía un precio alto para pagar por una vida de riqueza y libertad. Pero, como pronto descubriría, algunas cosas vienen con un precio mucho mayor de lo que uno puede imaginar. Al principio, la vida en la mansión fue tranquila, casi demasiado perfecta para ser verdad. Ariadna se encontraba disfrutando de lujos con los que solo había soñado. Ropa fina, un enorme cuarto con una cama tan suave que le hacía olvidar las duras noches en su viejo colchón, y las comidas más exquisitas preparadas por el personal de la casa. Sin embargo, pronto las primeras grietas en la fachada de aquella idílica existencia comenzaron a aparecer. Los empleados de la mansión eran un enigma. Siempre estaban presentes, siempre a su disposición, pero nunca hablaban más de lo necesario. Eran como sombras en el fondo, moviéndose en silencio, cumpliendo con su trabajo. Sus rostros carecían de expresión y sus ojos parecían vacíos, como si sus almas se hubieran marchado hace mucho tiempo. Uno de ellos, una mujer de unos 50 años, de rostro demacrado y manos arrugadas, siempre observaba a Ariadna desde la distancia, con una mirada de advertencia que le ponía la piel de gallina. A veces sentía que la seguía, pero cuando se daba la vuelta, la mujer ya no estaba. La tensión crecía día a día, pero Ariadna se forzaba a ignorarlo. Todo eso sería insignificante una vez que la herencia estuviera en sus manos. Las noches eran lo más extraño. Desde su habitación, Ariadna podía escuchar ruidos que no lograba identificar. Crujidos, susurros en los pasillos, golpes suaves que parecían venir de algún lugar profundo de la casa. Cuando le mencionó esto a don Ernesto, él se limitó a reír suavemente y le aseguró que era solo la personalidad de la mansión. Las casas viejas siempre tienen sus sonidos propios, le decía. Pero para Ariadna, esos sonidos eran diferentes. Eran como si la casa respirara. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó pasos suaves que se detenían justo frente a su puerta. Permaneció inmóvil en su cama, conteniendo la respiración, esperando que se marcharan. El sonido de los pasos se prolongó durante lo que parecieron horas. Finalmente, cuando no pudo soportar más la tensión, se levantó para abrir la puerta. Para su sorpresa, no había nadie. Pero al asomarse al pasillo, vio algo aún más perturbador. En el suelo había huellas de barro que no llevaban a ninguna parte. Desaparecían en el aire, como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido en la nada. El misterio de la mansión empezó a consumirla. Decidió explorar más a fondo, convencida de que algo estaba ocurriendo, algo que don Ernesto no le había contado. Recordó la zona del ala oeste,
esa parte de la casa que él había prohibido. Una tarde, aprovechando que don Ernesto dormía, se dirigió hacia allí. Los empleados la miraban de reojo mientras caminaba, como si supieran que estaba haciendo algo que no debía. Al llegar a las puertas cerradas, encontró una llave antigua colgando en una pequeña repisa cercana. Con el corazón en la garganta, la giró en la cerradura y las puertas cedieron con un crujido agudo que resonó en toda la casa. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. El ala oeste no estaba abandonada como ella había pensado. Estaba intacta, congelada en el tiempo. Había habitaciones perfectamente ordenadas, como si alguien viviera allí hasta hacía poco. Las camas estaban hechas, las cortinas abiertas, y en las mesas de noche había objetos personales. Fotos enmarcadas, libros, joyas. Pero lo más escalofriante eran las fotos. En cada una de las habitaciones, sobre las cómodas, había fotografías en blanco y negro de mujeres jóvenes, todas ellas bellas y sonrientes. Eran diferentes épocas, diferentes estilos de vestimenta, pero había algo en común en todas esas imágenes. Eran como versiones de Ariadna, como si cada una de esas chicas hubiera sido ella en algún momento. Sus manos temblaban mientras pasaba de una habitación a otra, y en cada nueva habitación encontraba más fotos, más mujeres, todas desaparecidas. Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido con don Ernesto, semanas atrás, cuando él le mencionó que había tenido muchas compañeras a lo largo de su vida. En ese momento, lo había tomado como una simple confesión de un anciano solitario. Pero ahora, esas palabras adquirían un nuevo y siniestro significado. El aire se volvió espeso, cargado de algo inexplicable. Ariadna sintió un frío que parecía brotar de las paredes mismas, como si la casa la estuviera observando. De repente, escuchó un susurro, apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para erizarle la piel. «Ayúdanos», escuchó, aunque no pudo ver de dónde provenía la voz. Asustada, corrió hacia la última puerta al final del pasillo. Estaba ligeramente entreabierta, y la luz que se filtraba desde adentro era tenue y parpadeante, como una vela a punto de apagarse. Al entrar, lo que vio la dejó paralizada. Era una sala llena de objetos antiguos, reliquias, libros de aspecto desgastado y símbolos extraños dibujados en el suelo. Pero lo que más le llamó la atención fue un gran retrato que colgaba de la pared. Era don Ernesto, pero no como lo conocía ahora, sino mucho más joven, con los mismos ojos astutos que le habían hipnotizado el día que lo conoció. Entonces lo entendió todo. Don Ernesto no era simplemente un anciano excéntrico. No era alguien que solo buscaba compañía en sus últimos años de vida. Era alguien mucho más siniestro. Alguien que había hecho un pacto para preservar su juventud y su riqueza. Pero a un costo terrible. Cada una de las jóvenes que habían vivido en esa mansión había sido utilizada. Sus vidas, sus almas, alimentaban a don Ernesto y lo mantenían vivo. Él no envejecía de manera natural. Estaba atrapado en un ciclo de renacimiento, consumiendo la energía vital de cada una de esas mujeres. En ese momento, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a don Ernesto parado en la puerta. Su rostro completamente tranquilo, como si ya supiera que ella había descubierto su secreto. Sabía que eventualmente llegarías aquí, Ariadna, dijo en voz baja. Todas lo hacen. Es parte del proceso. Es tu turno. El miedo la paralizó, pero también sintió una ráfaga de ira. No iba a dejar que la convirtiera en otra de sus víctimas. Con la adrenalina corriendo por sus venas, empujó a don Ernesto con todas sus fuerzas y corrió de vuelta por el pasillo. El anciano no la siguió, pero su risa, una risa fría y escalofriante, resonó en toda la mansión mientras ella huía. Al llegar a su habitación,
comenzó a empacar frenéticamente sus cosas. Debía salir de allí, escapar de esa casa maldita. Sin embargo, cuando intentó abrir la puerta principal de la mansión, descubrió que estaba cerrada con llave, y ninguna de las llaves que tenía funcionaba. La casa no la dejaría ir tan fácilmente. Desesperada, corrió hacia la ventana más cercana, decidida a saltar si era necesario, pero cuando miró afuera, lo que vio la dejó helada. El paisaje había cambiado. Ya no era la colina que recordaba. La mansión estaba rodeada por una vasta nada, como si la casa misma estuviera flotando en una especie de vacío. No había salida. El paisaje vacío que rodeaba la mansión era una revelación espeluznante, pero no había tiempo para procesarlo. La risa de don Ernesto, esa risa retorcida que se extendía como una sombra sobre toda la casa, llenaba el aire. Ariadna sabía que el tiempo se agotaba. La mansión parecía respirar. Su propia esencia se hacía palpable, como si estuviera consciente de su pánico. Sentía que las paredes mismas la observaban, cerrándose lentamente a su alrededor. No puedes escapar, Ariadna. La voz de don Ernesto resonó en los corredores, aunque él no estaba a la vista. Ninguna lo ha hecho. Esta casa, mi hogar, es parte de mí. Parte de ti ahora. La desesperación comenzó a invadirla, pero no estaba dispuesta a rendirse. Corrió de vuelta por los pasillos que ahora parecían más largos y oscuros, como si la mansión hubiera cambiado su estructura. Las luces parpadeaban, y los cuadros en las paredes, antes inertes, ahora parecían seguirla con sus miradas. Las sombras en los espejos se movían, reflejando figuras que no estaban ahí, y los rostros de las jóvenes desaparecidas comenzaban a aparecer en todas partes. Cuando llegó al gran salón, la escena fue aún más perturbadora. Frente a la enorme chimenea había un gran espejo antiguo, cubierto por una tela negra. Siempre había estado ahí, pero ahora algo en él la llamaba, una atracción extraña que no podía ignorar. Lentamente, con las manos temblorosas, retiró la tela. El espejo no reflejaba su imagen, sino algo mucho más macabro. Detrás del cristal había docenas de rostros, los rostros de las mujeres que habían desaparecido antes que ella. Todos la miraban con ojos suplicantes, pálidos y distorsionados por el dolor. «Sálvanos», murmuraban en coro, sus voces apenas audibles pero cargadas de angustia. «Él nos tiene atrapadas aquí, no hay salida». Ariadna retrocedió con horror, pero el espejo seguía tirando de ella, como si estuviera absorbiendo su energía. Cada una de esas mujeres, aquellas que habían sido prometidas la misma herencia que ella, estaban ahora atrapadas en un limbo de sufrimiento, condenadas a una eternidad de agonía dentro de las paredes de esa mansión. Sus almas eran parte de la casa, y ahora la mansión quería a Ariadna también. «No puedo quedarme aquí», susurró para sí misma, intentando convencerse de que aún había una salida. Tenía que haber una. Entonces lo vio. Sobre una mesa al otro lado del salón, un libro grueso y viejo, cubierto de polvo. Estaba abierto en una página específica, como si hubiera sido dejado intencionalmente para que ella lo encontrara. Se acercó lentamente, y sus ojos se posaron en un pasaje escrito en una lengua que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Era un texto antiguo sobre pactos, sobre almas, y sobre cómo romper el ciclo de la maldición. Su corazón latía con fuerza mientras leía. El ritual que don Ernesto había realizado requería la vida de una persona para prolongar la suya propia. Pero también había una mención de cómo revertir el pacto. El ritual podía ser roto si quien aceptaba la herencia renunciaba a ella, pero a un precio aún mayor. No solo perdería su vida, sino que sería la encargada de llevar consigo a don Ernesto al más allá. Ariadna sintió un frío que la recorría desde la punta de los pies hasta la cabeza. La única forma de destruir a don Ernesto y romper el ciclo era sacrificándose. Si lo hacía, liberaría las almas de las otras mujeres, pero también condenaría la suya propia. Mientras procesaba lo que leía,
una voz a sus espaldas la sacó de sus pensamientos. Ya lo has entendido, ¿verdad? Era don Ernesto, quien ahora estaba de pie en el umbral de la puerta, observándola con una calma escalofriante. Siempre fue tu destino, Ariadna. Fuiste elegida desde el momento en que entraste a esta casa. Ariadna dio un paso atrás, tratando de ganar distancia, pero don Ernesto no avanzó. En cambio, su mirada, que alguna vez había sido la de un anciano frágil, ahora irradiaba poder y maldad. Su piel comenzó a cambiar, volviéndose más joven y tersa ante sus ojos, como si el tiempo retrocediera en su rostro. Él estaba ganando fuerza con cada segundo que pasaba. No necesito más de lo que ya me has dado, dijo, acercándose lentamente. Solo falta una cosa más. Tienes que aceptar tu destino. Aceptar lo que ya está hecho. Ariadna sintió una furia que la invadía, una energía que nunca había sentido antes. Él la había engañado, como había engañado a todas las demás. Pero no iba a permitir que él ganara. Se abalanzó hacia el libro, desesperada por encontrar alguna salida, alguna pista. Pero entonces algo la detuvo. Las paredes comenzaron a temblar y las luces en la mansión parpadearon violentamente. Las sombras se agitaron como si estuvieran vivas. Don Ernesto sonrió. La casa misma estaba reaccionando al conflicto interno de Ariadna. «Estás en el centro de la telaraña, Ariadna», dijo con una voz tan suave que la piel se le erizó. «Todo lo que ves es mío, y pronto serás parte de ello». Pero Ariadna no se dejó amedrentar. Miró fijamente a don Ernesto y por primera vez en toda esa pesadilla tomó una decisión. No iba a rendirse. No iba a ser otra víctima. Si renunciaba a la herencia y cumplía el ritual, podía poner fin a su reinado de terror. Con el libro aún en la mano, comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz quebrada por el miedo, pero firme. Don Ernesto la observaba, primero con sorpresa, luego con una risa ahogada. ¿Crees que eso funcionará?, preguntó con desdén. He hecho este pacto más veces de las que puedes imaginar. Pero algo estaba cambiando. Las paredes de la mansión comenzaron a agrietarse, y los susurros de las mujeres atrapadas se hicieron más fuertes, más desesperados. Don Ernesto intentó acercarse a ella, pero su avance se detuvo cuando una fuerza invisible lo retuvo en su lugar. Ariadna continuó recitando las palabras, aunque cada sílaba le costaba un esfuerzo enorme. La mansión se estremecía a su alrededor, y el aire se volvía cada vez más pesado, como si la casa misma estuviera luchando contra el hechizo. Don Ernesto, ahora visiblemente afectado, empezó a retroceder, sus ojos llenos de una ira creciente. «¡Detente!», gritó, pero ya era demasiado tarde. El suelo bajo sus pies se agrietó y una oscuridad profunda comenzó a engullirlo. Ariadna vio cómo su cuerpo se deformaba, envejeciendo y descomponiéndose rápidamente, mientras intentaba aferrarse desesperadamente a la realidad. Finalmente, con un último grito desgarrador, don Ernesto fue arrastrado hacia el abismo, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad que había creado. El eco de su voz resonó por última vez en la mansión, antes de que el silencio lo envolviera todo. Ariadna cayó de rodillas, exhausta. Lo había logrado. Don Ernesto se había ido, y las mujeres, las almas atrapadas en la mansión, comenzaron a liberarse. Podía sentirlo en el aire, como un peso que se levantaba, pero también sabía que había pagado un precio. La casa, ahora liberada de la influencia de don Ernesto, comenzaba a desmoronarse lentamente. Los cimientos se tambaleaban y las paredes se desintegraban, como si la mansión misma ya no tuviera razón de existir sin su amo. Ariadna se levantó, tambaleándose. Sabía que debía salir antes de que todo colapsara. Corrió hacia la puerta principal que ahora, por fin, se abrió con facilidad. Al cruzarla sintió un aire fresco y liberador que le llenó los pulmones. Había escapado. Pero mientras miraba hacia atrás,
Hacia los escombros de lo que alguna vez fue la mansión de don Ernesto, una sombra cruzó por su mente. ¿Realmente estaba libre? O tal vez había algo de esa maldición que aún vivía en ella. Ariadna respiró el aire fresco del exterior mientras los últimos restos de la mansión colapsaban detrás de ella. Durante un instante, una calma inquietante la envolvió. El viento frío acariciaba su rostro, y el silencio de la noche parecía casi surrealista después del caos que había vivido dentro de esa casa maldita. Había logrado escapar, pero algo no se sentía del todo bien. Miró hacia la mansión, o al menos lo que quedaba de ella. Las paredes se derrumbaban, los escombros caían al suelo en nubes de polvo, y las ventanas que antes reflejaban su propio terror, ahora estaban rotas y vacías. Parecía que el alma de la casa se había ido con don Ernesto, llevándose consigo todos los secretos oscuros que habían atormentado a generaciones de jóvenes. Sin embargo, un pensamiento persistente la golpeaba con fuerza. ¿Realmente estaba libre? ¿O algo de esa maldición aún la seguía? Ariadna se tambaleó hacia adelante, sintiendo sus piernas pesadas como si estuviera caminando en medio de una pesadilla que aún no terminaba. Cada paso la alejaba más de los escombros, pero no podía sacudirse la sensación de que algo seguía observándola. El aire a su alrededor parecía oprimido, y el sonido del viento entre los árboles le recordaba los susurros que había escuchado tantas noches dentro de la casa. ¿De verdad terminó? Se preguntó en voz alta, esperando que alguien o algo le respondiera. Sabía que debía buscar ayuda. Su cuerpo y su mente estaban agotados. Tenía que regresar al pueblo, contarle a alguien lo que había sucedido, aunque la idea de explicar la realidad de lo vivido le parecía absurda. ¿Quién creería una historia así? ¿Cómo podría explicar que había vivido en una mansión donde las almas de las jóvenes quedaban atrapadas por un pacto oscuro? El mero pensamiento la agotaba aún más. Sin embargo, cuando finalmente alcanzó la carretera que conducía al pueblo, algo raro sucedió. El camino que había recorrido tantas veces para llegar hasta la mansión ya no era el mismo. El sendero estaba cubierto de vegetación densa, como si nadie hubiera caminado por allí en años. ¿Cómo era posible? A medida que avanzaba, el entorno se volvía cada vez más extraño. Los árboles eran más viejos y gruesos de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera pasado mucho más rápido de lo que había vivido. Ariadna sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no cuadraba. El mundo que conocía ya no parecía el mismo. Pero se negó a detenerse, a pesar del creciente malestar que se apoderaba de su interior. Continuó caminando hasta que finalmente divisó las luces del pueblo. Cuando llegó, todo parecía en orden, o al menos a simple vista. Las calles estaban vacías, lo que era normal a esas horas, pero las casas y los edificios le parecían ligeramente diferentes. Al acercarse a la estación de policía, notó que el letrero sobre la puerta estaba desgastado, como si el tiempo hubiera pasado sobre él sin misericordia. Pero lo que más la inquietó fue la reacción de la gente. Al entrar en la estación fue recibida por una mujer uniformada que la miró con desconcierto. ¿Puedo ayudarte? Le preguntó la oficial, su tono educado pero frío. Necesito ayuda, dijo Ariadna, luchando por encontrar las palabras. Estaba en la mansión de don Ernesto. La casa. La oficial frunció el ceño. ¿De qué mansión hablas? Preguntó con una confusión genuina en su mirada. Ariadna sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Cómo podía no saberlo? La mansión en la colina, al final del pueblo, explicó agitada. Don Ernesto, él vive allí, o vivía. Es una mansión antigua. Todos deben conocerla. La oficial la miró fijamente durante unos segundos, como si tratara de procesar lo que estaba oyendo. Esa mansión fue destruida hace más de 40 años, dijo finalmente, con una voz cargada de incredulidad.
Nadie ha vivido allí desde entonces. Era la casa de un hombre rico, pero cayó en el abandono después de su muerte. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Ariadna sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser posible. No habían pasado más que días, tal vez semanas, desde que había entrado en esa casa. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo? ¿Cómo podía haberse destruido la mansión que acababa de ver colapsar frente a sus propios ojos? Eso no puede ser, susurró, más para sí misma que para la oficial. Yo estuve allí. He vivido allí. La oficial la miró con preocupación y alzó una mano, sugiriendo que esperara. Ariadna vio cómo hacía una señal a otra persona para que se acercara. No podía soportarlo. La confusión la golpeaba con fuerza, pero algo en su interior le decía que no debía quedarse allí. Si lo hacía, se darían cuenta de que algo en ella había cambiado. Ya no pertenecía a ese mundo. Antes de que alguien pudiera detenerla, Ariadna salió corriendo de la estación de policía. Sentía el pulso de la realidad fragmentarse a su alrededor, como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno de ellos ya perdido en el tiempo. Corrió sin mirar atrás, sin saber a dónde se dirigía. Solo quería huir de esa pesadilla, pero el eco de la risa de don Ernesto seguía resonando en su mente, burlándose de ella. Finalmente, se detuvo frente a un escaparate. Los reflejos en la ventana le devolvieron la mirada, pero lo que vio la dejó helada. Su rostro había cambiado. No era la misma joven de 19 años que había entrado en la mansión. Su piel estaba más pálida, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un cansancio profundo, como si hubiera envejecido mucho más de lo que debería. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? ¿La maldición de don Ernesto había dejado una marca en ella, aunque él ya no existiera? El miedo la envolvió por completo. No importaba cuánto intentara huir, sabía que nunca estaría completamente libre de la oscuridad que había habitado en esa mansión. Las sombras de las mujeres atrapadas la seguirían siempre. Tal vez no en forma física, pero el peso de sus almas y la presencia de don Ernesto serían parte de su vida para siempre. Había sobrevivido, sí, pero algo de ella había quedado atrapado en esa casa, y sabía que nunca lo recuperaría. Pasaron semanas, tal vez meses, desde aquella noche. Ariadna evitaba el pueblo, evitaba cualquier contacto humano, sabiendo que nunca podría volver a ser parte de ese mundo. Había algo en ella que estaba roto, algo que ya no pertenecía a la realidad de los demás. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba susurros en su mente. Voces distantes, llamándola, desde un lugar que ya no podía identificar. A veces soñaba con don Ernesto, su sonrisa maliciosa, y en otras ocasiones veía los rostros de las mujeres atrapadas, suplicándole que regresara. Finalmente, comprendió lo inevitable. La maldición no había terminado. Aunque don Ernesto había sido destruido, la conexión con la mansión y las almas atrapadas persistía. Sabía que un día tendría que regresar. El ciclo no había acabado, solo se había retrasado. Un día, las sombras la reclamarían de nuevo, y en ese momento se convertiría en otra de las muchas víctimas de aquella casa. Otra sombra en el espejo. El tiempo pasó, pero para Ariadna, la sensación de ser una extraña en su propio cuerpo nunca desapareció. Las semanas se transformaron en meses, pero la sensación persistente de que algo dentro de ella estaba cambiado, roto, la consumía. Trató de continuar con su vida, lejos de la mansión, intentando adaptarse de nuevo a la rutina de lo cotidiano, pero había algo que no podía borrar, la oscuridad que se había adherido a su alma, esa sombra silenciosa que la seguía donde quiera que fuera. Se mudó a una pequeña ciudad costera, lejos del pueblo donde todo había comenzado, intentando olvidar el horror que había vivido. El mar la tranquilizaba a veces, y el sonido de las olas la hacía sentir menos sola, pero las noches
Esas eran las peores. Cuando el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, la mansión volvía a ella en sueños. No había forma de escapar. Los susurros, las risas y las miradas de las mujeres atrapadas la seguían, recordándole que la herencia que había aceptado no se trataba solo de riquezas, sino de una carga que llevaría para siempre. Empezó a notar cambios en su comportamiento. Pequeños detalles que al principio parecían insignificantes, pero que pronto se convirtieron en señales claras de que algo andaba mal. Olvidaba cosas, momentos enteros que parecían esfumarse de su memoria. A veces se encontraba vagando por la casa en la que vivía sin recordar cómo había llegado allí. Otras veces se miraba en el espejo y veía destellos de los rostros de aquellas mujeres que una vez habían sido prisioneras de don Ernesto. ¿Estaba perdiendo la cordura? ¿O era la casa misma que seguía viva dentro de ella? Intentó buscar respuestas. Contactó con expertos en lo paranormal, en busca de alguna explicación lógica o mística para lo que le estaba sucediendo. Pero nadie podía darle una solución. Para ellos, solo era otra historia trágica de una joven afectada por un trauma profundo. Pero Ariadna sabía que no era solo eso. Sabía que la mansión no la había dejado ir por completo. Un día, mientras revisaba antiguos documentos en la biblioteca de la ciudad, encontró un diario que cambiaría todo. Era un cuaderno polvoriento y olvidado, perdido entre viejos textos sobre mitos y leyendas locales. El autor del diario era un hombre que había vivido siglos atrás, alguien que había investigado la misma maldición que ahora la perseguía. Describía la historia de un hombre inmortal que extendía su vida consumiendo las almas de los jóvenes, y cómo, aunque la fuente de su poder fuera destruida, las almas atrapadas en el ciclo seguían vinculadas a aquellos que lograban escapar. Al leer esas líneas, Ariadna sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ella era parte de ese ciclo. La maldición de don Ernesto no había desaparecido por completo con su muerte. Simplemente había cambiado de forma. Las almas liberadas no estaban en paz, y ahora residían dentro de ella, llamándola, buscando algo que no podían encontrar. Y entonces lo comprendió. La maldición no había terminado porque nunca fue solo sobre don Ernesto. La casa, los espíritus, los susurros, todos ellos eran parte de algo mucho más antiguo y profundo. Un ciclo eterno de vida y muerte, de sacrificio y condena, que había estado operando mucho antes de que ella siquiera hubiera nacido. Y ahora, ese ciclo se había traspasado a ella. Esa noche, mientras dormía, tuvo el sueño más vívido que jamás había experimentado. Estaba de pie frente a la mansión, no la ruinosa estructura que había colapsado, sino la misma mansión imponente que había visto el primer día que llegó. Todo parecía exactamente igual. Los imponentes portones de hierro, las paredes de piedra, las luces que parpadeaban desde el interior. Pero había una diferencia. Esta vez, la mansión la llamaba de una manera diferente. No era un lugar del que huir, era un lugar al que debía regresar. Ariadna se despertó con la sensación de una misión. Sabía que el ciclo debía cerrarse de alguna manera. La casa, las almas atrapadas, todas ellas necesitaban una resolución, y ella era la clave para lograrlo. El tiempo que había pasado fuera de la mansión solo había servido para hacerle entender que no había escapatoria real. No podía seguir huyendo. Don Ernesto y sus víctimas la habían marcado, y ahora era su turno de encontrar una forma de poner fin a todo. Se preparó para regresar al lugar donde todo había comenzado. Mientras hacía su maleta, se dio cuenta de que no sentía miedo. Lo que antes era un peso insoportable, ahora se sentía como un propósito claro. Sabía lo que tenía que hacer. La casa había sido destruida, sí, pero el terreno seguía allí. Sabía que algo más la esperaba. El viaje de regreso fue largo y silencioso. Mientras se acercaba a las colinas donde una vez se erguía la mansión, sintió una calma extraña, como si el lugar mismo la estuviera esperando.
Cuando llegó, los restos de la casa seguían allí, pero había algo más. Una presencia, una energía que la envolvía, casi como si las almas de aquellas mujeres estuvieran ahí, aguardando. Ariadna caminó hasta el centro del terreno, donde una vez estuvo el gran salón. Allí, en medio de los escombros, encontró un espejo, uno que no recordaba haber visto antes. El espejo, cubierto de polvo y con el marco dorado deslucido, estaba intacto. Al mirarse en él, no vio su reflejo, sino las figuras de las mujeres que habían sido atrapadas por don Ernesto. Ellas la miraban fijamente, como si esperaran su siguiente movimiento. «Tú puedes terminar con esto», dijo una de las voces, suave y triste. Ariadna sabía lo que debía hacer. El ciclo podía romperse, pero requería un último sacrificio. El precio para liberar a todas esas almas era el mismo que había mencionado el diario: su vida, su esencia. La maldición debía tener un fin. Se arrodilló frente al espejo y, con lágrimas en los ojos, pronunció las palabras que había leído en el diario. El viento comenzó a soplar con fuerza y el cielo se oscureció como si una tormenta estuviera formándose sobre ella. Las sombras de las mujeres comenzaron a moverse, rodeándola, pero no con malicia, sino con una sensación de paz. Era su despedida. Cuando terminó de recitar las palabras, sintió cómo la energía de su cuerpo se desvanecía lentamente. El frío la invadió, pero con él una extraña sensación de alivio. Estaba terminando. El último pensamiento que pasó por su mente antes de que todo se oscureciera fue de gratitud. Había liberado a las almas, había roto el ciclo. Pero también sabía que, en ese mismo momento, ella misma quedaba atrapada. No en el dolor y la desesperación, sino en el recuerdo de lo que había hecho. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron el terreno de la mansión, no quedaba nada. Solo una calma extraña y el suave susurro del viento entre los árboles, como si por fin, después de tanto tiempo, el lugar estuviera en paz. Pero nadie supo nunca la verdad. Para los habitantes del pueblo, Ariadna simplemente desapareció, como tantas otras antes que ella. Solo el viento y los árboles recordarían su sacrificio. Algunos dicen que si visitas las ruinas de la mansión en una noche tranquila, puedes escuchar un susurro en el viento. Un susurro que dice: Gracias. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.